¿Alguna vez has escuchado hablar de los jinetes del Apocalipsis y sus caballos? Seguramente los has visto en películas, libros o videojuegos como símbolos del fin del mundo y del juicio de Dios. Pero, ¿sabes qué significan realmente estos jinetes y sus caballos? ¿Sabes qué relación tienen con la historia y la actualidad? En este video vamos a descubrirlo juntos y veremos cómo estos jinetes nos pueden ayudar a entender mejor los tiempos que estamos viviendo. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, es una de las partes más enigmáticas y polémicas de la Biblia. Ubicado al final del Nuevo Testamento, este texto apocalíptico ha generado debates y controversias a lo largo de los siglos, tanto dentro del ámbito religioso como en el ámbito académico y cultural. Uno de los pasajes más impactantes del libro del Apocalipsis es la visión de Juan en el Salón del Trono Celestial, donde presencia la apertura de los 7 sellos que desencadenan una serie de eventos proféticos. Este episodio revela la soberanía de Dios sobre la historia humana y el cumplimiento de su plan redentor. La visión de Juan comienza con su arrebatamiento al cielo, donde es llevado al mismo trono de Dios. Allí, contempla la majestuosidad y la gloria del Todopoderoso, rodeado de seres angelicales que lo adoran continuamente. Esta escena ofrece una visión sublime de la magnificencia divina y establece el tono para las revelaciones que seguirán. En el Salón del Trono Celestial, Juan ve un libro sellado con 7 sellos que representa el destino de la humanidad y el juicio divino. A medida que el Cordero de Dios, identificado como Jesucristo, comienza a abrir los sellos uno por uno, se desatan una serie de eventos catastróficos y redentores que afectarán a la tierra y a sus habitantes. Con la apertura de los primeros 4 sellos, aparecen 4 jinetes que representan conquista, guerra, hambre y muerte, simbolizando los desastres y conflictos que azotarán al mundo. Segundo, con la apertura de los sellos restantes, se revela la persecución de los santos, el clamor de los mártires por justicia y la intervención divina para juzgar a los malvados y establecer su reino de justicia y paz. Cada jinete es portador de un flagelo que afectará a la tierra y a sus habitantes, trayendo consigo sufrimiento, devastación y muerte. El primer jinete del Apocalipsis, la conquista y la victoria. Entre las visiones más intrigantes se encuentra la descripción del primer jinete, aquel que cabalga sobre un caballo blanco. Este jinete, cargado de simbolismo y misterio, representa un poderoso mensaje que resuena a lo largo de la historia y despierta reflexiones profundas sobre la condición humana y el propósito divino. En el 6º capítulo del Apocalipsis, Juan nos transporta a un escenario celestial. La Biblia lo relata de la siguiente manera: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, «Ven y mira». Apocalipsis 6:1. Es en este contexto que se nos introduce al primer jinete, cuya presencia es imponente y llena de significado. El jinete es descrito montando un caballo blanco, un símbolo clásico de pureza, triunfo y victoria. Esta imagen contrasta profundamente con las interpretaciones tradicionales del caballo blanco como un símbolo de la justicia y la protección divina. Sin embargo, en este contexto apocalíptico, el caballo blanco adquiere un significado distinto, sugiriendo la apariencia engañosa de la conquista y el poder terrenal. Se le otorga al jinete un arco, un arma antigua asociada con la caza y la guerra. Este arco representa la fuerza y el poderío militar, sugiriendo que el primer jinete no llega en paz, sino con la intención de someter y conquistar. Además, se menciona que lleva una corona, un símbolo de autoridad y soberanía. Esta corona no es solo un adorno, sino un recordatorio de la autoridad que el jinete reclama sobre la tierra y sus habitantes. La frase clave que define la misión del primer jinete es «venciendo y para vencer». Apocalipsis 6:2. Esta declaración revela la naturaleza implacable y determinada del jinete, quien está destinado a prevalecer sobre cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Su propósito es claro: conquistar y dominar.
Pero ¿qué representa esta conquista y victoria proclamada por el primer jinete? Aquí es donde la interpretación del simbolismo se vuelve crucial. En el contexto del Apocalipsis, esta conquista no se limita a un dominio geográfico o político, sino que se extiende a dimensiones espirituales y metafísicas. El primer jinete es el portador de la peste y las enfermedades que asolarán la tierra, llevando consigo sufrimiento y muerte a una escala masiva. Esta interpretación nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento humano y su relación con el plan divino. Aunque el sufrimiento puede parecer inexplicable y desalentador, el mensaje del Apocalipsis nos recuerda que incluso en medio de la adversidad más extrema, hay un propósito más elevado en juego. El primer jinete, con toda su ferocidad y devastación, es parte de un plan divino más amplio que eventualmente conducirá a la redención y la restauración final. El primer jinete del Apocalipsis nos desafía a contemplar la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte, pero también nos insta a mirar más allá de la oscuridad presente hacia la esperanza eterna que se encuentra en la promesa de Dios. En medio de las tormentas y los desafíos que enfrentamos en este mundo, encontramos consuelo en la certeza de que el amor y la misericordia divinos triunfarán sobre cualquier adversidad, llevándonos a una victoria final en Cristo Jesús. El segundo jinete del Apocalipsis, la espada de la guerra y el conflicto. Dentro de las visiones proféticas del Apocalipsis, el segundo jinete emerge montado en un caballo rojo, una figura poderosa y ominosa que simboliza la guerra y el conflicto. Su presencia es descrita con una claridad impactante, portando una gran espada y recibiendo el poder para quitar la paz de la tierra. Esta imagen evoca temores profundos y reflexiones sobre la naturaleza misma de la humanidad y su propensión a la violencia y la destrucción. En el 6º capítulo del libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos lleva a una visión celestial donde contempla la apertura de los sellos que desencadenan una serie de eventos catastróficos que transformarán el mundo. Es en este contexto apocalíptico que el segundo jinete hace su entrada, desatando un torrente de caos y sufrimiento sobre la tierra. El caballo rojo sobre el cual cabalga el segundo jinete es un símbolo poderoso de sangre derramada y conflictos inflamados. El color rojo, asociado con la pasión, la ira y la violencia, encapsula la esencia misma de la guerra y sus horrores. La espada que porta el jinete no es solo un instrumento de destrucción física, sino también un símbolo de división y discordia que separa a la humanidad y desgarra el tejido mismo de la sociedad. La misión del segundo jinete se revela en las palabras del texto bíblico: «Se le ha dado poder para quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros». Apocalipsis 6:4. Esta declaración trae consigo una solemnidad y un peso impactantes, ya que anuncia la llegada de un tiempo de caos y violencia desenfrenada. La paz, un don preciado y anhelado por la humanidad, es arrancada de las manos de la humanidad, dejando en su lugar un vacío lleno de conflicto y sufrimiento. El segundo jinete representa, por lo tanto, la realidad innegable de la guerra y el conflicto en el mundo. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de innumerables conflictos armados que han cobrado incontables vidas y dejado cicatrices indelebles en la tierra. Sin embargo, en el contexto apocalíptico, esta guerra adquiere una dimensión aún más aterradora, ya que es parte de un juicio divino que precede al fin de los tiempos. La visión del segundo jinete del Apocalipsis nos desafía a reflexionar sobre el papel de la violencia y el conflicto en el mundo y a buscar activamente la paz y la reconciliación. Aunque la guerra puede parecer inevitable e insuperable, el mensaje del Apocalipsis nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad más profunda, hay esperanza en el amor y la redención de Dios. En Cristo, encontramos la promesa de una paz que trasciende todo entendimiento humano, una paz que finalmente triunfará sobre el caos y la destrucción, restaurando la armonía perdida en el mundo. El tercer jinete del Apocalipsis: hambre y escasez. Cuando el tercer sello es abierto, surge un jinete montado en un caballo negro. En su mano sostiene una balanza, un símbolo de medición
y distribución de alimentos. Una voz en medio de los seres vivientes clama: un denario de trigo por un denario de cebada, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6:6. Esta declaración revela una situación de escasez extrema, donde el alimento es racionado y los precios se disparan. El tercer jinete del Apocalipsis simboliza el hambre y la escasez de alimentos que afectarán a la humanidad en los tiempos finales. La balanza que sostiene representa la justa distribución de los recursos, pero también sugiere que los alimentos serán racionados y que habrá una gran desigualdad en su acceso. La declaración sobre el trigo y la cebada indica que incluso los alimentos básicos serán escasos y costosos, lo que provocará sufrimiento y desesperación entre la población. La visión del tercer jinete del Apocalipsis nos recuerda la importancia de la justicia social y la responsabilidad de cuidar a los más vulnerables en la sociedad. El hambre y la escasez de alimentos son realidades que afectan a millones de personas en el mundo actual, y esta visión nos desafía a buscar soluciones que aborden las causas subyacentes de la pobreza y la desigualdad. Además, nos llama a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad como administradores de los recursos que Dios nos ha dado y a compartir generosamente con los necesitados. Aunque la visión del tercer jinete del Apocalipsis es sombría y conlleva un mensaje de juicio, también ofrece una esperanza para los creyentes. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios provee para su pueblo, incluso en medio de la escasez y la aflicción. Por ejemplo, en Éxodo 16, después de que los israelitas salieron de Egipto y se encontraron en el desierto, comenzaron a tener hambre. En respuesta a sus quejas, Dios proveyó maná del cielo, un alimento celestial que les permitió sobrevivir durante sus 40 años de peregrinación en el desierto. Otro ejemplo está en 1 Reyes 17. Durante un tiempo de sequía y hambruna en Israel, Dios envió al profeta Elías a una viuda en Sarepta. A pesar de tener muy poca comida, la viuda obedeció la palabra de Dios y compartió lo poco que tenía con Elías. Como resultado, Dios multiplicó la harina y el aceite de la viuda para que nunca se acabara hasta que la sequía terminara. La promesa de sustento y provisión de Dios sigue siendo válida hoy. En tiempos de crisis, podemos confiar en la fidelidad de Dios y buscar su dirección y ayuda para enfrentar los desafíos que enfrentamos. El cuarto jinete del Apocalipsis, la personificación de la muerte. En el libro bíblico del Apocalipsis se describe la aparición de 4 jinetes, cada uno representando diferentes calamidades que asolarán la tierra en los últimos días. Entre ellos, el cuarto jinete se distingue como la personificación misma de la muerte, portador de desolación y sufrimiento a una escala catastrófica. El pasaje del Apocalipsis 6:8 nos presenta al cuarto jinete montado en un caballo pálido, cuyo nombre es la muerte. A su paso, el Hades le sigue de cerca, simbolizando la morada de los muertos. Se le concede poder sobre una cuarta parte de la tierra, otorgándole la capacidad de causar estragos y destrucción a través de diversas formas: la espada, el hambre, la enfermedad y las fieras de la tierra. La imagen del cuarto jinete, montado en un caballo pálido, evoca una sensación de desolación y fatalidad. Su presencia señala un periodo de juicio divino, donde la muerte se extiende como una sombra sobre la humanidad, llevando consigo dolor y sufrimiento a cada rincón del mundo. Esta representación visualiza el inevitable ciclo de vida y muerte que enfrenta toda la creación, recordando la fragilidad de la existencia humana y la inevitabilidad de nuestro encuentro final con la muerte. El poder conferido al cuarto jinete sobre una cuarta parte de la tierra subraya la magnitud de su influencia destructiva. Su alcance se extiende más allá de las fronteras físicas y geográficas, penetrando en los corazones y las mentes de la humanidad. A través de las armas, el hambre, la enfermedad y las bestias salvajes, la muerte reclama su tributo, recordando a la humanidad su propia mortalidad y la necesidad de prepararse espiritualmente para el día del juicio final. En tiempos de crisis y tribulación, la imagen del cuarto jinete del Apocalipsis
sirve como un recordatorio vívido de la realidad del sufrimiento humano y la fragilidad de la vida en este mundo. Sin embargo, también nos insta a mantener la fe y la esperanza en medio de la adversidad, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la redención y la gracia divina sigue brillando, ofreciendo consuelo y fortaleza a aquellos que buscan refugio en la misericordia de Dios. En este relato también se describe la apertura de los sellos restantes como un periodo de intensificación del sufrimiento y la persecución de los seguidores de Cristo. A medida que avanza la narrativa apocalíptica, se revela la realidad de la persecución de los santos, quienes enfrentan tribulaciones y adversidades debido a su fe inquebrantable. Esta persecución se manifiesta en diversas formas, desde la marginación social hasta la violencia física y la muerte por causa del Evangelio. En medio de esta persecución surge un clamor de los mártires por justicia. Estos fieles testigos que han sufrido por su fe claman ante el trono de Dios pidiendo vindicación y el cumplimiento de la promesa divina de justicia. Sus voces resuenan en el cielo, recordando a Dios su compromiso de juzgar al malvado y recompensar a los justos según sus obras. La persecución de los santos y el clamor por justicia no quedan sin respuesta. El libro de Apocalipsis revela la intervención divina para juzgar a los malvados y establecer el reino de Dios en la tierra. A medida que se abren los sellos restantes, se desencadenan una serie de juicios divinos sobre la tierra, simbolizados por catástrofes naturales, plagas y calamidades que representan la ira justa de Dios contra el pecado y la maldad. En este contexto de juicio divino, se manifiesta la victoria final de Dios sobre el mal. Las fuerzas del mal son derrotadas y los enemigos de Dios son juzgados según sus obras. Al mismo tiempo, los fieles seguidores de Cristo son recompensados y exaltados en el reino celestial, donde reinan con Cristo por toda la eternidad. Como puedes ver, el Apocalipsis, atribuido al apóstol Juan, se presenta como una serie de visiones y revelaciones recibidas por él durante su exilio en la isla de Patmos. A través de simbolismos, imágenes vívidas y narrativas apocalípticas, el libro describe eventos futuros, la lucha entre el bien y el mal, el juicio final y el triunfo final de Dios sobre las fuerzas del mal. Aunque el Apocalipsis contiene imágenes de juicio y catástrofe, también ofrece un mensaje de esperanza para los creyentes. En medio de la tribulación, se destaca la victoria final de Cristo sobre el mal y la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Una de las figuras prominentes en el Apocalipsis es la del Anticristo, un líder mundial que se opone a Dios y persigue a los fieles. Aunque su identidad ha sido motivo de especulación, su papel es representativo del conflicto entre el bien y el mal, que culminará en la victoria final de Cristo. El Apocalipsis exhorta a los creyentes a permanecer fieles en medio de la persecución y la tribulación, y a prepararse para el regreso glorioso de Cristo. A través de la adoración, la oración y la obediencia a la palabra de Dios, los creyentes pueden vivir en anticipación del cumplimiento de las promesas divinas. Aunque el Apocalipsis es un libro profético y simbólico, su mensaje tiene aplicaciones prácticas para la vida de los creyentes. Nos insta a vivir con fe, esperanza y valentía en medio de un mundo marcado por el pecado y la injusticia, y a mantener una perspectiva eterna en todas las circunstancias. El Apocalipsis está repleto de simbolismos y metáforas que pueden resultar enigmáticas a primera vista. Desde las 7 iglesias de Asia Menor hasta los 4 jinetes del Apocalipsis y las bestias que emergen del mar y la tierra, cada imagen tiene un significado profundo que requiere una interpretación cuidadosa y contextual. Una de las características más distintivas del Apocalipsis es su profunda conexión con el Antiguo Testamento. Juan hace referencia a numerosos pasajes y figuras del Antiguo Testamento, como el profeta Daniel, los salmos de David y las profecías de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estas referencias sirven para enriquecer el mensaje del Apocalipsis y establecer una continuidad con la revelación divina anterior.
Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Juan utiliza imágenes y visiones simbólicas para transmitir su mensaje profético. Estas imágenes evocan temas como el juicio divino, la redención de los fieles y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Aunque pueden resultar desconcertantes para algunos lectores, estas imágenes reflejan la complejidad y la profundidad del mensaje apocalíptico. Para comprender adecuadamente el Apocalipsis, es fundamental tener en cuenta su contexto histórico, cultural y teológico. El libro fue escrito en un momento de persecución y tribulación para la iglesia primitiva, y su mensaje estaba destinado a fortalecer la fe de los creyentes y ofrecerles esperanza en medio de la adversidad. De igual manera, su influencia en la literatura apocalíptica judía y cristiana antigua también es importante para su interpretación. El libro del Apocalipsis, también conocido como Revelación, es una de las obras más enigmáticas y cautivadoras dentro de la Biblia cristiana. A menudo se interpreta como una advertencia sobre los peligros que enfrenta la humanidad, una reflexión sobre la persistencia de guerras, plagas y hambrunas a lo largo de la historia, y una promesa de un futuro libre de estos eventos catastróficos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido testigo de conflictos armados, epidemias mortales y hambrunas devastadoras. Estos eventos han dejado cicatrices indelebles en la historia y han provocado un sufrimiento inmenso en innumerables personas. El Apocalipsis, en su descripción de los 4 jinetes del Apocalipsis, simboliza estas calamidades que han asolado a la humanidad a lo largo de los siglos. En el Apocalipsis, se nos dice que el triunfo final sobre el sufrimiento y la muerte viene de la mano de Cristo, el Cordero de Dios. Su victoria sobre el pecado y el mal abre el camino hacia un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte. Es una visión de un mundo transformado, donde la justicia reinará y todas las cosas serán restauradas. En última instancia, el Apocalipsis nos insta a mantener la fe y la esperanza, incluso en los tiempos más oscuros. Nos recuerda que a pesar de los desafíos que enfrentamos, hay un plan divino en marcha y un propósito para cada sufrimiento que encontramos en nuestro camino. Nos llama a perseverar en la fe y a confiar en que, al final, prevalecerá la luz sobre las tinieblas y encontraremos la paz eterna en el amor de Dios. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber dedicado su tiempo a ver nuestro video sobre los jinetes del Apocalipsis. Es un honor para nosotros compartir con ustedes la fascinante historia y el significado espiritual. Esperamos que hayan encontrado inspiración y sabiduría en las enseñanzas de los jinetes. Nos encantaría escuchar sus pensamientos y reflexiones sobre el video. ¿Qué les pareció más interesante o significativo? ¿Tienen alguna experiencia personal sobre los jinetes del Apocalipsis que les gustaría compartir? Además, los invitamos a que compartan este video con sus seres queridos y en sus redes sociales. Ayúdenos a difundir. Una vez más, gracias por su apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad. Que la protección y la guía de Dios estén siempre con ustedes. Amén.